Bien, y bueno, todos los, está con nosotros todos los jueves y le agradezco muchísimo al diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, porque pues ha sido un mexicano responsable, yo diría un poblano que desde que empezó todo el tema del COVID ha estado muy atento, siguiendo paso a paso el asunto, advirtiendo, explicando, pero sobre todo estudiando el asunto. Y litigando, trabajando desde su posición en la Cámara de Diputados para que las cosas cambien. Y hay un ensayo que esta semana se presentó, que es la batalla de México y el mundo contra el COVID-19. Lecciones, riesgos y oportunidades. Y le agradezco mucho a Fer Manzanilla que nos puedas platicar más de esto, Fer, porque de pronto en este ambiente pareciera que no hay propuestas concretas, que no hay soluciones, pero México tiene recursos, tiene posibilidades, tiene gente, y la verdad es que a mí me gustó el ensayo porque abre oportunidades para hacer de este un mejor país a partir de esta grave crisis que estamos viviendo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fer. Claro, tocayo, efectivamente, pues mira, lo que sucede es que finalmente el tema del COVID, del coronavirus, es un tema nuevo. No, digamos, no es que venga, digamos, un contagio masivo, es un tema nuevo, desde luego una pandemia de esta magnitud sí lo es, pero el virus en sí, pues es algo que no conocemos y por eso vamos aprendiendo conforme va avanzando todo esto, ¿no? Por ejemplo, de si la gente puede reinfectar o no, de si hay una primera ola y después puede haber una segunda ola, de cómo tratarlos en la parte médica, cómo tratarlo. En fin, estamos en un proceso de aprendizaje. Una de las ventajas que tenemos como país, dentro de todas las enormes desventajas que tenemos, una de las ventajas que tenemos con respecto a otros países en el mundo, es que vamos atrás de la curva, porque la pandemia no empezó aquí, la pandemia empezó en Asia, luego se fue hacia Europa y después finalmente llegó a América. Entonces, vamos atrás y eso nos permite ver qué es lo que está sucediendo en otros países que ya pasaron, digamos, por una primera etapa. Claro, eso siempre y cuando pues aprendamos de esas lecciones, de esos errores, de esos aciertos y los podamos implementar. Es decir, que definamos claramente cuáles son las estrategias que han funcionado y cuáles son las estrategias que no han funcionado. Y pues un poco este estudio, como tú comentas, habla justamente de eso, por eso se llama La batalla de México y el mundo contra el COVID-19, porque analizamos, digamos, pues una serie de experiencias en todas partes, en distintas partes del mundo, lecciones, riesgos y oportunidades. Y bueno, a lo que nos abocamos es a analizar tres grandes temas. Nos abocamos a analizar todo el tema de salud pública, cómo se había comportado toda la evolución de la pandemia desde la óptica de la salud pública, cómo se había, digamos, comportado después todo lo que es el reinicio de las actividades, esto que le llamamos aquí esta nueva normalidad, cómo se viene haciendo estos arranques en los distintos países y qué podemos aprender de eso. Y en tercer lugar, cuál es el impacto económico y qué se está haciendo en materia de recuperación económica. Son las tres grandes partes que tocamos y bueno, pues estudiamos muchos países de Asia, desde luego China, bueno, pues que es el origen de todo esto, Corea del Sur, Singapur, en fin, Europa, que también tuvo experiencias importantes, desde luego España, Italia, el Reino Unido, que ha sido pues una verdadera crisis lo que está pasando ahí, pero bueno, también estudiamos lo que está sucediendo en Oceanía, en Nueva Zelanda, donde Australia, Nueva Zelanda, donde hay digamos, muchas lecciones positivas. Incluso Nueva Zelanda fue uno de los primeros que declaró, digamos, completamente terminado el coronavirus. No tengo yo los datos más recientes de últimamente cuál es la evolución, pero digamos, es una zona donde sí se pudo controlar de manera muy rápida. Claro, con lecciones, digamos, con medidas bastante dramáticas. El caso de Estados Unidos es un caso que también analizamos, es el país más grande, el de más impacto en términos de contagios, el de mayores niveles de mortandad, en fin, entonces es también un ejemplo de muchos temas que no hay que hacer, por cierto, en el caso de Estados Unidos. Y Sí, bueno, sí, todo sí. eso lo fuimos... Ahorita está sucediendo, ¿no? En todos los estados de la frontera con México, Texas, California,
Florida, por ejemplo, que tenemos mucha vinculación, ¿no? Efectivamente, ahí liberaron, digamos, en todos lados, bueno, dejaron que los gobiernos locales, estatales, los estados asumieran sus decisiones, y muchos de ellos, digamos, que son de filiación republicana, pues abrieron, y ahorita muchos de los que abrieron pues están empezando otra vez a cerrar, ¿no? Que es un tema que nos puede pasar, por cierto, aquí en México, ¿no? Pero ahorita tocaremos eso. Y entonces al final Sí, derivamos 10 grandes puntos, 10 grandes temas, 3 de ellos en la parte económica, algunas lecciones respecto al combate a la pobreza, cómo este fenómeno pues va a generar un impacto importante en términos de pobreza, todavía más en países en desarrollo como somos nosotros, todo el impacto, por eso de ahí medidas que he propuesto yo como el salario de emergencia, todo el impacto en lo que es la recuperación de empleos, el enorme efecto que está teniendo en términos del desempleo en el mundo, los programas que se están utilizando en algunos lados, como es el tema de empleo temporal y otra serie de intervenciones directas por parte de los gobiernos para minorar el tema del empleo, y una parte también, por ejemplo, que le llamamos trazar una nueva ruta estratégica, donde incluso hablamos de cómo pues el comercio con Estados Unidos es importante. Hoy ya tenemos el tema del TEMEC. Sin embargo, sí, cada vez más para México pues hace sentido que empecemos a voltear a Asia, particularmente a China, que es, por cierto, de los pocos, si no es que el único de los pocos países que va a crecer todavía este año en el mundo y en el planeta, en la lógica de tratar de construir con ellos un acuerdo comercial y de inversión mucho más amplio. En materia de salud pública, pues tratamos 3 temas de manera central. Primero, todo el tema de pruebas masivas. Esa es una lección en todas partes del mundo. Las pruebas masivas es algo que se hace, que ha sido exitoso y que es indispensable, y no solo las pruebas masivas, sino el rastreo ahí. En todos estos países, cuando una vez que identifican con una prueba, digamos, imaginemos que alguien está contagiado, rastrean todos los contactos que ha tenido esa persona en los últimos, no sé, 10, 12 días, el tiempo que pudiera haber estado ya, digamos, infectado, y a su vez van y prueban a toda esa gente. O sea, es un modelo. Por eso en el caso del estudio nosotros proponemos la creación de un sistema nacional de pruebas, rastreo y seguimiento del COVID. Desde luego, la parte de salud pública tocamos todo lo que son las acciones de fortalecimiento integral del sector salud, lo deficiente que es nuestro sector salud, y cómo pues en todas partes del mundo el sector salud se ha visto muy presionado. Uno de los problemas de esta pandemia es justo eso, que en los picos pues podríamos decir que supera y desborda a los sistemas de salud de prácticamente todo el mundo. Son pocos países los que se han salvado de esto, y bueno, pues de ahí la relevancia de fortalecer el sector salud y muchas acciones que tienen que ver con eso, hasta incluso el replanteamiento de las condiciones laborales, por ejemplo, de los trabajadores del sector salud. Y en tercer lugar, tocamos como lección el mejoramiento de la salud de la población. Una parte importante de la población en México pues tiene otra serie de problemas. Estamos hablando de obesidad, hipertensión, tabaquismo, diabetes u otras enfermedades crónico-degenerativas, y todas ellas están generando, en el caso de México, pero en el caso de muchos otros países también del mundo, efectos adicionales. Es decir, el virus puede contagiar, pero lo que está realmente también matando o contribuyendo, digamos, a las tasas de mortalidad son estos temas, y de ahí la necesidad de mejorar la salud de la población. Y por último, esta parte que le llamamos regreso a la normalidad, esto que te decía de cómo van regresando los países. Resumimos, digamos, algunos criterios para la reapertura económica, como este asunto de vacunar las cadenas productivas. Hablamos también de la comunicación efectiva y liderazgo. Los países que han sido mucho más efectivos desde la parte pública son aquellos que han transparentado por completo la gran problemática. No han escondido absolutamente ningún dato, al revés, han hablado de lo grave que es la situación para que la gente se concientice. Y bueno, hay muchas lecciones en el mundo de ejercicios verdaderamente muy interesantes y muy importantes de comunicación efectiva y liderazgo en varios países. Y finalmente, en esta parte, lo que es la nueva cultura COVID, como vamos a tener que vivir con esto hasta que haya una cura o una vacuna, pues toda una serie de ejemplos que nos llevamos y que adaptamos a recomendaciones para México respecto a cómo vivir ahora ya en una nueva cultura COVID. Esos son los 9 grandes temas, digamos, sí. que nosotros agrupamos como lecciones para México de las 3 partes que analizamos: la parte de salud pública, la parte
económica y la parte de regreso a esta nueva normalidad. Y al final planteamos que eventualmente, bueno, pues esto va a cambiar mucho, o va a cambiar todo, tocayo, va a cambiar pues nuestra vida normal, va a cambiar a las economías, va a cambiar el funcionamiento de las empresas, va a cambiar cómo entendemos nuestra vida, y seguramente nos va a empezar a ser mucho más conscientes, mucho más moderados, y por eso al final yo hablo de que seguramente en el caso de México, en el caso de muchos países del mundo, esto nos va a llamar a realizar o rearmar, digamos, un nuevo contrato social entre todos. Yo le llamo un pacto integral de bienestar sostenible. Esa es una parte muy importante, tocayo. Perdona que te interrumpa, pero me parece que tenemos que subrayarla, porque ahí está creo yo, el meollo del tema. Y ahí es donde necesitamos voluntad política de todos los actores. No estamos hablando solamente de los gubernamentales, estamos hablando del sector privado, estamos hablando de los intelectuales, de los gobiernos, de la sociedad misma que se tiene que involucrar, porque vamos en esta que llamas nueva realidad, o esta realidad distinta, o como se le quiere llamar, esto que finalmente va a ser resultado de todo esto que es sin duda una revolución. Mira, hay incluso quien dice que el COVID no es más que el reflejo, digamos, de, pues podríamos decir, de la tierra, de la naturaleza ya defendiéndose del hombre, y que hoy vemos una pandemia pues con este virus, pero mañana podremos tener otro tipo de efecto de respuesta de la naturaleza en contra del hombre. Y esto tiene que ver también con la forma en la que hemos depredado por completo y consumido y abusado de una manera brutal, digamos, de mucha de los recursos naturales, de la naturaleza en sí, y de aquello que hace sostenible al planeta. Por eso nosotros en este pacto decimos, bueno, vamos a tener que replantear la vida futuro, la vamos a tener que replantear en el planeta, la vamos a tener que replantear en México, la vamos a tener que replantear en Puebla. ¿Y en base a qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? Digamos, ¿hacia dónde vamos a tener que tender? Y yo planteo 4 grandes temas. Primero, que vamos a tener que tender a una vida mucho más enfocada al tema de bienestar. Y bienestar no solo en términos materiales, sino también lo que se llama bienestar subjetivo, los temas que hacen que la gente viva feliz, que no necesariamente a veces son cosas materiales. Todo este concepto de felicidad no solo va orientado a lo material es una parte, pero no es el todo. Entonces, el concepto de bienestar como un tema central en términos de lo que la gente la va a hacer sentir bien, no necesariamente tener muchas cosas te hace sentir bien, tienes que tener una serie de cosas para poder vivir bien, decorosamente, adecuadamente, con las comodidades que puedas tener, pero no necesitas derrochar, no necesitamos destruir el ambiente para que podamos todos vivir bien y compartir. Entonces, el primer tema es bienestar. El segundo eje que yo creo que va a ser muy importante en este pacto de bienestar integral sostenible, que yo le llamo, es la solidaridad, entendida como corresponsabilidad y convergencia de todos, de absolutamente todos, para alcanzar el bien común, de entendernos que somos parte de un todo, y que si tú, por ejemplo, abusas de eso que me corresponde también a mí, digamos en términos del bien común, si tú abusas de los recursos naturales, si tú abusas digamos, en términos de violencia, si tú abusas de distintas maneras, me vas a afectar a mí. Por eso el otro tema es la solidaridad, que nos entendamos de una forma mucho menos individualista y mucho más colectiva, solidaria. El tercero es la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar las oportunidades que nos da pues, la cuarta revolución industrial para reformular las políticas que garanticen un acceso generalizado de la población a la tecnología y a los beneficios que esta implica, con el objeto de tener un futuro inclusivo. Ahorita lo vemos, por ejemplo, con los muchachos que no han podido estar en la escuela, otros que no van a regresar porque parece que no va a haber, digamos, clases presenciales. Bueno, pues el que tiene en su casa internet y computadora, pues está perfecto, pero el que no tiene eso, pues a lo mejor lo está siguiendo en una tele. No es la mayoría. No es la mayoría, y el que no tiene ni siquiera una tele, pues entonces ni siquiera puede darle seguimiento al aprendizaje. Entonces ve cómo la tecnología nos divide y nos separa y nos condena a una parte de la población, digamos, a la pobreza y a la miseria. Por eso el tema de la tecnología es clave, la tecnología como un igualador, como un
tema que haga mucho más inclusivo el desarrollo. Y el cuarto punto es el tema de la sostenibilidad. O sea, si algo nos ha demostrado la pandemia es que no puede haber un desarrollo económico si no hay equilibrio y sostenibilidad. Y por eso cualquier propuesta que tengamos, digamos, de progreso, de avance, de prosperidad, tiene que transitar hacia un esquema en el que la producción y el consumo sean sostenibles, así como también, en la medida de lo posible, la cooperación en materia de energías renovables. Y esto implica, digamos, bueno, pues que nos cambiemos el chip. Hay ya muchas ideas que ya hay economistas que hablan de economía circular, que implica el reuso, la reutilización de toda una serie de temas, de productos. Vamos a tener que pensar mucho más en eso. Y estos 4 ejes, bienestar, solidaridad, tecnología y sustentabilidad, yo digo que son los ejes sobre los que tenemos que construir un nuevo pacto. Después de esta gran crisis en la que estamos y que va a durar todavía muy buen rato, como después de una guerra, tocayo, vamos a vivir un proceso parecido. Vendrá el momento en el que todos en conjunto tendremos que decidir cómo vamos a replantearnos el futuro. Habrá muchos aprendizajes que nos vamos a llevar de toda esta etapa y tendremos que construir hacia adelante. O sea, esto no va a ser, como dirían en Estados Unidos, esa expresión que tienen ellos que dicen business as usual, el negocio como todos los días. O sea, sí, lo que estamos viviendo es fuerte y nos va a implicar replantear muchas cosas, como personas, como familias, como comunidades, como estados, como naciones y como planeta. Y de eso se trata esta idea del Pacto de Bienestar Integral Sostenible. Tocayo, solamente una última pregunta. ¿Es posible? Aquí lo importante es que los mexicanos asumamos que involucrados, que entendiendo toda esta serie de análisis, de propuestas, de este estudio profundo, tenemos viabilidad. Yo creo que tenemos viabilidad, claro que tenemos viabilidad. Una de las cosas que reconocemos siempre como humanos es que el ser humano tiene la capacidad para sobreponerse a prácticamente cualquier obstáculo, prácticamente cualquiera, Y claro que tenemos capacidad. Lo relevante en todo esto es que vayamos aprendiendo rápido. La ventaja que podemos tener también es ver los errores de otros países, no cometerlos nosotros, y después irnos replanteando. Y nos lo vamos a empezar a replantear desde lo personal, tocayo. O sea, si antes todos vivíamos con 10, ahora a lo mejor vamos a tener que vivir con la mitad. ¿Sí me explicó? O sea, pero uno se empieza a replantear también, oye, ¿realmente eso que yo compraba era necesario? ¿Realmente gastar en esto es indispensable? ¿Realmente a lo mejor depredar el ambiente en esta actividad que yo tenía me afecta? Pues a lo mejor no lo veo directamente en este momento a mí, pero sí afecta a mi comunidad, y vamos a tener que empezar a tener diálogos en todo ese sentido. Cómo en estos momentos tan complicados estamos ayudando a aquellos que están cerca de nosotros, a los vecinos, a los pequeños comercios que tenemos alrededor de todo de nuestra vida. Ahí empiezan todas estas historias de solidaridad que nos van a dar también buenas ideas, buenos ejemplos, buenas experiencias para construir lo que viene. Siempre, siempre, siempre un renacimiento, tocayo, va precedido de una muerte. Y cuando algo finalmente acaba, también es la oportunidad de que reinicie algo nuevo. Y el inicio siempre es un renacimiento, y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Y bueno, pues es un tema que no es menor, es un tema planetario, no es un tema exclusivo ni de Puebla ni de México, es un tema planetario. Y pues seguramente en los próximos años estaremos platicando mucho de todos estos temas y estaremos seguramente en la construcción de este nuevo mundo. Tocayo Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara Federal de Diputados, ¿dónde podemos leer el ensayo La Batalla de México y el Mundo contra el COVID-19? Lecciones, riesgos y oportunidades. Mira, lo más fácil es entrar a mi página personal, que es www.fernandomanzanilla.com.mx, o en mis redes sociales también, de ahí los pueden direccionar, que es @fer_manzanilla, la de Twitter, y la de Facebook es Fernando Manzanilla Prieto. Ahí está. Incluso te doy incluso la primicia, vamos a tener un capítulo que estamos terminando para el tema de Puebla, es decir, es todavía un estudio en construcción. Esta parte lleva toda la parte que corresponde al asunto de México,
en términos de política pública, y estaremos haciendo un apartado para Puebla que seguramente estará listo en unos 10 días. Entonces, bueno, eso también se lo agregaremos después al... Bueno, ya lo estaremos platicando, creo que es muy, muy importante, porque al final de cuentas todos estamos en este mundo y la exclusión es lo único que no se vale. Hay que sumar, hay que incluir y hay que sacar adelante esto. Tocayo. Así es, Tocayo, así es. Pues te mando un fuerte abrazo, como siempre, con un gusto y la satisfacción de poder saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Un abrazo.